México y por supuesto en la sección del día de hoy, Vida en Equilibrio. Mi querida Marce, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, mi Marce. Un tema bien interesante, sobre todo que hoy en día podemos considerar y sobre todo tener pues este equilibrio, ¿no? En cuanto a lo que vamos a tocar hoy, y voy a leerlo, vivir con un profesional o un amateur. ¿A qué se refiere con esto, mi querida Marce? Pues mira, es un tema bien interesante. En lo personal hay un autor que admiro mucho que es Steven Pressfield, en donde él hace una analogía de cómo vivimos la vida, si como un amateur o un profesional. Okay. Y yo lo he visto en que pues tampoco venimos con un instructivo para vivir, ¿no? Y entonces en este sentido tenemos que ser pues muy conscientes de cómo estamos viviendo y así como lo podemos ver, no sé, en el fútbol, ¿no? Que puede haber jugadores que ponen todo en la cancha, que saben cómo hacerlo, que tienen técnica, táctica, están entrenando a diario, pues ese es un profesional. Ahora, si lo llevamos a una analogía en nuestra vida es cómo vivimos nosotros, solo por vivir o realmente estamos viviendo como profesionales. Y aquí es donde entran distintas características que tiene el vivir como un profesional o como un amateur, en donde cuando vivimos como amateur, pues realmente vemos que estamos viviendo con miedo, ¿no? Nos damos cuenta que nos da miedo el éxito, el fracaso, el tener, nos posee y es como estamos nosotros siguiendo nuestra vida. También cuando vivimos como un amateur, nos damos cuenta que vivimos en función de la opinión de los demás, ¿no? Que hoy en día es algo que vemos muy claro, que la actividad se convierte en estar en redes sociales, en tener la aceptación de los demás, en lugar de estar haciendo y viviendo con aquello que es nuestro propósito de vida, nuestra pasión, lo que nos gusta, nuestras propias filosofía de vida, preferencias, todo lo que querramos, pero no, hemos de estar teniendo que tener esa aceptación de los demás. Otra característica es que cuando estamos viviendo como amateurs, vivimos o en el pasado o en el futuro, pero no nos damos a la tarea de vivir en el presente. Y eso nos lleva a constantemente en estas pláticas de, es que cuando yo era lo que quieran, pero yo voy a ser feliz cuando tenga, y se nos olvida el estar viviendo aquí en el presente. Totalmente. Otra característica es que se vive como un amateur cuando queremos la gratificación instantánea, ¿no? Ay, sí pasa, sí pasa. Todo el tiempo. Hoy estamos viviendo un momento pues en la historia del hombre que tenemos la menor tolerancia a la frustración, el que no podemos esperar, queremos todo inmediato, y esto se lleva también en términos de nuestra vida, de qué tanto estamos dispuestos a pagar ese precio que se requiere a esa constancia. Y otra característica al vivir como amateur es que no nos ponemos en acción. O sea, los amateurs son personas que tienden a tener muchísimos planes, ideas, a estar en ese futuro, pero no se dan a la tarea de realmente ponerse en acción para que las cosas sucedan. Entonces, cuando vemos este escenario, la realidad es que pues, todos caemos en ocasiones en vivir como amateurs y realmente tenemos que darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer de la vida y poder disfrutar todo aquello que está al alcance y que podemos lograr. Que muchas veces es muy complicado porque incluso vienes ya con ese conocimiento previo, ¿no? Obviamente también la sociedad te va impulsando eso y te quedas como de, ok, entonces vivo el aquí o vivo en el presente o vivo en el pasado. ¿Cómo utilizo todas esas barreras como el miedo, la depresión, quizá los temores para canalizarlos y yo puedo enfocarme en vivir en mi aquí y el ahora y disfrutar y darte cuenta de que realmente solo vas a estar aquí una vez? Eso es algo muy importante que comentas, Barbie. Justamente aquí la buena noticia es que pues así como los profesionales llegan a ser profesionales, sí, así como ustedes son profesionales de ser conductores, de un deporte, de lo que sea, todo aquello que parece fácil de hacer, hay muchísimo trabajo puesto atrás. Y en nuestra vida es exactamente lo mismo. Si nosotros llegamos a vivir como profesionales, todo va a ser mucho más fácil. No nos vamos a atorar en estos estados de depresión, de incertidumbre, de estar actuando y viviendo conforme a lo que dicen los demás, sino voy a tomar yo las riendas de mi vida y realmente voy a poder lograr aquello que a mí me llena, me apasiona, hace que mi corazón vibre, me sienta feliz. ¿Cómo se puede hacer esto? Lo primero es darnos cuenta que vivimos como amateurs en distintos aspectos de nuestra vida. Digo, es muy difícil decir que todo somos profesionales en todo, no. Pero el solo hecho de reconocerlo ya nos lleva a tener una meta, un objetivo en qué trabajar, que eso es algo sumamente importante.
Y algo que se requiere sí o sí para ser profesionales, y ustedes lo saben, es la constancia. Claro. La constancia, la dedicación y una Disciplina. palabra que es clave que se llama autodisciplina, ¿no? Sí. Y que por definición la autodisciplina es hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer, y lo más importante es ya sea que tienes ganas o no, porque en este ser amateur pues muchas veces nos gana la flojera, ya mejor empiezo otro día La este desidia, proyecto. Ay, claro. no, hoy me es más fácil vivir en el drama, hoy mejor responsabilizo al mundo de todo lo que me sucede, pero cuando realmente tomamos la autodisciplina como pues una parte fundamental en nuestra vida, diario estamos haciendo pequeñas acciones que nos están acercando a ese objetivo, a esa meta que queremos alcanzar, pero solamente lo vamos a lograr en el momento, una vez más viene esta palabra, de hacernos conscientes de cómo estoy viviendo hasta el día de hoy y reconocer que llegar al momento en que estamos aquí, pues bueno, nos ha tomado Sí, mucho más de trabajo. 40 años en mi Claro. caso, estar en el aquí. Entonces, si hoy quiero cambiar, pues tengo que hacerme consciente que va a ser el modificar hábitos, ¿no? Y que eso nos va a llevar, pues, tiempo, pero el pensar a largo plazo, lo que podemos obtener, la gratificación va a ser muchísimo mayor a que si solamente queremos gratificación Inmediato. inmediata. Exactamente. Mi querida Marcia, a lo mejor mi pregunta es un tanto tonta, pero la tengo que hacer. ¿En qué momento ocurre ese switch, ese cambio en el decir, voy a pasar de ser un amateur a ser un profesional? Se lleva un proceso, es cuando yo me doy cuenta de que a lo mejor de esta manera no estoy viviendo mi vida adecuada, donde quiero ser ya una persona ordenada, que le da tiempo a las actividades, que quiere emprender, que quiere pues cambiar prácticamente su vida. Hay un momento en el que uno dice, Ya. híjole, ya cambiar, o es cuando realmente ya sabemos que estamos hasta abajo y queremos estar arriba. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Mira, a mí me ha tocado verlo en todo este tiempo que llevo trabajando con muchísimas personas, que se da en dos temas, justamente como lo comentas. Uno puede ser, pues cuando tocas fondo, normalmente empiezas a buscar por todos lados y qué es lo que tienes que hacer. Yo la recomendación es que no tengan que llegar a tocar fondo. No necesariamente se requiere tocar fondo para tomar la decisión, que aquí es ese segundo camino, que es cuando te haces consciente y netamente, así de todo corazón, haces una valoración con tu vida en el cómo estás, realmente eres feliz, realmente estás haciendo lo que quieres o te has encasillado en hacer lo que la sociedad, como bien comentas, Barbie, te marca que tienes que hacer. Cuando logras ser honesto contigo y realmente adentrarte y decir, no, mi felicidad está por acá y tengo que hacer una serie de cambios. Y sabes que también me hago consciente de que si modifico esto, quizá no es que sea infeliz, simplemente me doy cuenta que voy a tener mejores resultados. Y en el convertirnos en profesionales es instaurar hábitos, así como la gente que puede ser muy organizada, pues la vida es mucho más fácil, Sí. que dices, ay, qué padre que ser tan organizado. Les tomó tiempo, dedicación, pero una vez que ya lo incorporas como hábito, lo vas haciendo sí o sí, sin preocupación. Entonces, ojalá que no sea ese momento de tocar fondo, que la mayoría de las personas, desafortunadamente, se tienen que presentar situaciones extremas para decir, ahora sí voy a cambiar. Un problema de salud, terminar con una pareja totalmente disfuncional, el no tener dinero, el sentirte frustrado en tu carrera. Entonces, ¿para qué esperarte? Si realmente tenemos las herramientas para poder ir teniendo una vida en bienestar, en equilibrio y sobre todo sintiéndonos felices y plenos, pero bajo nuestra propia definición, no lo que marca la sociedad. Totalmente. Mi querida Marce, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un tema bien interesante.